Buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar esta, por decirlo menos, accidentada clase de comunicación política, dedicándonos a uno de los temas de los que probablemente menos se habla hoy en día en Venezuela, que es el tema de discurso político y storytelling, ¿no? Para preparar esta clase me pregunté varias veces por qué hacerlo, de qué va, en qué consiste, cómo enfocarlo de manera de que ustedes les interese, y tengo varias cosas que comentarles. En primer lugar, bueno, lo conversábamos en una de las primeras clases. Ustedes recordarán que yo les planteaba la antítesis entre las formas de hacer política, entre la política como, o la comunicación política como construcción de discurso, frente a lo que es opuesto a la construcción del discurso. Lo opuesto a la construcción del discurso, lo opuesto a la discusión, lo opuesto a la persuasión es la confrontación, ¿no? Entonces estamos en momentos políticos en Venezuela donde quizás ese debate es más importante que nunca, es más esencial que nunca. Es decir, es la necesidad de rescatar el discurso político como verdadera forma de hacer política y no ir a ese elemento del choque, el conflicto, que es cuando ya el discurso político poco tiene que hacer dentro de la praxis política. Creo que era, no me acuerdo si era Giovanni Sartori o Hannah Arendt cuando hablaba sobre el tema de la revolución, que ella planteaba que justamente lo opuesto a hacer política es el tema de la violencia. Es decir, era Hannah Arendt, ahorita lo recuerdo bien. Hannah Arendt, en su libro sobre la revolución, sostiene que la antítesis absoluta de la política es la violencia. Es decir, cuando se está haciendo violencia no se está haciendo política, porque la política tiene mucho que ver con este tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es el tema del discurso. Entonces me interesa que empecemos esta lección o esta conversación, o como lo quieran llamar de hoy. Clase suena como muy ortodoxo. Esta conversación, en todo caso de hoy, con esa reflexión, con la necesidad de rescatar la idea de política como discurso frente a la idea de política como violencia, ¿no? Entonces vamos a empezar nuestros comentarios con esa idea. Quería comenzar esta reflexión sobre discurso político planteando otro dilema del comunicador político, similar a lo que habíamos conversado en una de nuestras últimas clases. Eso que a ustedes tanto les inquietaba, pero que nos sirve tanto para dirimir un poco de qué va ese oficio, a la vez tan similar y tan distinto del rol de periodista del que han estudiado a lo largo de estos 10 semestres de carrera, ¿no? Que es el tema del comunicador político. Otro de los dilemas del comunicador político, que se acerca un poco a algo que ya habíamos visto en clases anteriores, es el siguiente. El comunicador político tiene que hacer que su producto, léase, su candidato o su partido o su idea, sea lo que el elector quiere. Ese es un tema que ha dado pie a discusiones y discusiones y tesis y disertaciones y conferencias y convenciones acerca de cuánto podemos acercarnos al elector. Es decir, cuál es el límite, o mejor dicho, cuán genuinos podemos ser buscando ser eso que el elector quiera. Aquí pongo un par de fotos. Una es de una cosa que es tradicional en Venezuela, que ya se ha vuelto casi un cliché, que es la idea, entre comillas, y me disculpan si suena peyorativo, no es el interés, no es la intención, pero es la idea esta de abrazar viejitas. Siempre se ha asociado la labor del político al abrazar viejitas, entre comillas nuevamente, al acercarse calle por calle, pueblo con pueblo, saludar a la gente, a tener lo que algunos llaman un barniz de pueblo, ¿no? Muchos políticos han caído en esa idea, quizás preocupados por esto que les comento, por la idea de tratar de ser lo que sus seguidores o los que sus potenciales votantes quieren, ¿no? Aquí vemos la foto de Capriles en eso, y vemos esta foto a la derecha, la deben estar viendo a la derecha de sus pantallas, de un episodio que fue bastante curioso porque refleja mucho esto de lo que les quiero conversar hoy. Esa foto fue captada evidentemente por un medio oficialista justo después de que presuntamente María Corina Machado había abrazado a una señora. Entonces los oficialistas, los chavistas, comentaban que ella se había limpiado la cara después de saludar a la señora. María Corina Machado es probablemente el mejor ejemplo de esto que les estoy tratando de ilustrar. Desde su campaña, no recuerdo cuál, creo que fue una de las
precampañas como precandidata presidencial, antes de que escogieran a Capriles como candidato para las presidenciales 2012, etc. Antes de eso, cuando María Corina se estaba postulando, ella trató de popularizar o de hacer un poco más popular su imagen, lo que en su caso era bastante complicado, dado del sitio donde provenía, digamos, la clase social a la que pertenece, su vinculación o filiación o no con la política, ¿no? Es decir, ella no es o no tiene ese perfil de ser el político abraza viejitas, y sin embargo trató de hacerlo y trató de crear una campaña donde se trataba de mostrar como más cercana, ¿no? Eso generó las burlas y los comentarios por parte del chavismo, como les digo, y cabe la pregunta, es decir, ¿hasta qué punto dejas de ser genuino tratando de acercarte al elector y tratas de ser casi que a juro u obligatoriamente eso que los electores quieren en pro de obtener votos? ¿O hasta qué punto, por el contrario, logras hacer que el seguidor, que tu votante, que tu donor, que tu donante, que la persona que te apoya, sea lo que tu partido o lo que tú como figura política quieres que sea? A este respecto cito a uno de los ejemplos que probablemente que podemos citar como más cercano, porque como les digo, en la política venezolana es difícil de conseguir. No sé si han tenido la oportunidad de ver la serie House of Cards. Si no, véanla, realmente es extraordinaria y para esta clase nos va a aportar mucho. Voy a tratar de traer frecuentemente ejemplos de la serie. Ahorita la están pasando en Paramount, también la pueden ver por Netflix, los que tienen Netflix, creo que se consigue en internet. Yo la estoy volviendo a ver, estoy repasando algunos capítulos, y en una de las últimas temporadas, en uno de los últimos teasers, perdón, de la última temporada, Frank Underwood, el protagonista, plantea la idea de que el pueblo no sabe lo que quiere y por eso estoy yo para decirle qué es lo que ellos quieren. Esta es una visión un poco maquiavélica de la política, si se quiere, pero se aproxima a la otra visión, ¿no? Que es la visión de cómo podemos sembrar en nuestro electorado, sobre todo en el término de ideas, cómo podemos cambiar la mentalidad del electorado, la mentalidad del votante, si tratamos obligatoriamente de adaptarnos a la que es su mentalidad, ¿no? No deberíamos más bien buscar la forma de inculcar en ellos esos valores, esas ideologías, esas formas de pensar o de concebir el mundo que nosotros queremos vender como estrategia política. Ese es el otro dilema al que se enfrenta el comunicador político. Ser lo que los seguidores quieren que seamos, o que ellos sean, o que a ellos les llegue lo que nosotros queremos que les llegue. En medio de ese dilema es que se inscribe esta idea del discurso político, porque el discurso político es justamente esto, de qué forma vender o empaquetar la idea. Entonces, vale la pena al respecto entender que discurso es más que simplemente pararse en una tarima y decir cosas, que es quizás la versión más tradicional del término discurso. En principio, un discurso en general y un discurso político en particular es una práctica social. Cuando les hablo de práctica social, hablo de que lo importante en el discurso es la interacción. Hay una interacción entre las personas usando códigos de diversa naturaleza. Evidentemente, el texto o lo dicho es algo esencial, pero lo que llamamos los elementos paralingüísticos, como la ambientación en la que se da el discurso, o la gestual de la persona que da el discurso, o la vestimenta de la persona que da el discurso, tiene también una incidencia importantísima, de la que no vamos a hablar porque esto no es un curso sobre imagen política concretamente, simplemente para señalar que en un discurso importa tanto el qué decimos como el cómo lo decimos. Esto para ustedes como estudiantes del fenómeno comunicacional tampoco es nada novedoso. En principio, entonces, el discurso es una práctica social, involucra una interacción, como les digo, entre fundamentalmente tres elementos o tres aspectos. El orador, la persona que habla, le hace el político, sea este el presidente de la República o el parlamentario que está haciendo una locución en el hemiciclo y se dirige en realidad a toda la población, o el líder de un partido que acaba de perder en las elecciones y asume su derrota, o el líder o el político o el presidente al que destituyen, o cualquier dirigente político que busca cambiar de bando y lo hace a través de un discurso. Ese referente, ese orador es el primer elemento. Ese orador tiene un discurso, tiene un mensaje que quiere dar a la población, que quiere dar a sus oyentes, y existe un público o varios públicos, por eso coloco la S entre paréntesis,
Más adelante explicaré de qué va esto, porque una o varias audiencias, pero en principio existe al menos una audiencia que quiere o que necesita escuchar lo que él tiene que decir o a la que él le quiere llegar. En el caso concreto del discurso político, vale la pena hablar de algunas de sus posibles características. Y para esto hay muchísimas formas de tipificarlo, hay muchísimas formas de clasificarlo. Yo me voy a referir a una en concreto que en lo particular me parece bastante explicativa y bastante ilustrativa sobre todo de lo que ocurre en la comunicación política en Venezuela. Hay un autor, periodista, profesor de periodismo llamado Gonzalo Martín Vivaldi, que escribió un libro en el que hablaba de géneros periodísticos y se refería al tema del editorial. Al hablar del tema del editorial, él se refería a los posibles lenguajes que pueden adaptar los editoriales como género de opinión. Estos posibles lenguajes, explica Vivaldi, aplican también a la idea del lenguaje político. Es decir, el lenguaje que emplean los políticos en su discurso puede ser básicamente de dos tipos. El primero de esos tipos es lo que podríamos llamar un lenguaje funcional. El lenguaje propio que usan los tecnócratas, el lenguaje que usan los políticos, podríamos decir, en los países donde la política y el discurso político es lo esencial. Es un lenguaje, si se quiere ver de una manera, y plantea Vivaldi, parafraseando a Vivaldi, un lenguaje tecnocrático, es decir, es el lenguaje que utilizan los técnicos con poder político. No implica necesariamente jerga o dialecto profesional, sino más bien el lenguaje con el que personas que se saben poseedoras del poder político se tratan de dirigir a la ciudadanía. Este tipo de estilo, este tipo de lenguaje político, tiene algunas características fundamentales que solo vamos a enunciar por encima. En principio, un elemento esencial del lenguaje político es lo que llaman la traslación lingüística. La traslación lingüística es básicamente que cuando estamos utilizando una palabra para referirnos a un problema, la palabra es la que recibe mayor atención. Vivaldi usa, por ejemplo, casos como la palabra endémico, la palabra pertinaz, es decir, ese tipo de adjetivos que hacen que el objeto en cuestión o el problema pierda atención y nos centremos en la descripción del objeto. Esto tiene mucho que ver con otra de las características del lenguaje político, que es lo que conocemos como el adjetivo disuasivo. Es decir, quienes usan este tipo de lenguaje o este tipo de discurso tratan de emplear adjetivos contundentes, adjetivos que no dan lugar a discusión, que no dan lugar a refutación. Son lo que llaman adjetivos quizás rotundos, ¿no? Y al usar esos adjetivos ellos tratan de garantizarse que no habrá refutación a sus planteamientos. El lenguaje político tradicional también se caracteriza por lo que conocemos como los tropismos. El tropismo es utilizar términos de una disciplina o de un área a otra disciplina u otra área. Aquí en Venezuela podemos verlo claramente con el uso permanente del lenguaje militar para la gestión política. Ese podría ser un ejemplo claro de tropismo. Es decir, cuando de una disciplina uso un lenguaje y lo traspaso a otra área. Por ejemplo, cuando hablamos de comandos, los comandos de defensa del voto. Estoy usando el lenguaje militar en el entorno político. Pero no solamente ocurre con el lenguaje militar. Puedo también utilizar, por ejemplo, jerga propia del lenguaje médico, del lenguaje farmacéutico, cosas por el estilo, para aplicarla al lenguaje político. Eso es lo que se conoce como tropismo. Y una de las características esenciales del lenguaje político es lo que conocemos como anfibología. La anfibología es la herramienta por excelencia del lenguaje político tecnocrático. La anfibología es el uso de ambigüedades, es decir, la construcción de oraciones que sean ambiguas, que no den pie a un significado claro, cuando los conceptos tengan definiciones imprecisas. Términos amplios, un discurso de muy alto nivel, digámoslo así, marco regulatorio, reglas de juego, palabras que suenen muy abstractas, palabras que suenen muy etéreas, u oraciones, disculpen, que tengan significados dobles, por así decirlo, dan pie a esas ambigüedades y anfibologías de las que el lenguaje político se vale permanentemente. Ese es el caso del primer estilo del lenguaje, que es el lenguaje político. Si quisiéramos buscar ejemplos
de políticos que hacen uso de este tipo de lenguaje, tardaríamos un poco, porque en el caso venezolano cada vez más el lenguaje político está orientado hacia la otra clasificación que vamos a ver más adelante. Pero conseguí uno que podría encajar muy bien, que es el uso que dio Teodoro Petkov a la anfibología. Aquí lo vemos en una foto, pero me refiero a ese Teodoro Petkov, al Teodoro Petkov que era ministro de Cordiplan en tiempos de Caldera. En aquella oportunidad, cuando todo el problema socioeconómico en Venezuela, Petkov acuñó esta frase, que tengo entendido que no era original de él, pero él lo utilizó para sí, que era una frase: estamos mal pero vamos bien. Esto es un ejemplo de anfibología, es un ejemplo de una frase sin significado concreto, una frase, una palabra con significado complejo, una frase ambigua. Este tipo de usos del lenguaje es lo que es propio del lenguaje político, tal como lo entiende, o del discurso político, tal como lo entiende Gonzalo Martín Vivaldi. La otra clase de discurso político que plantea Gonzalo Martín Vivaldi es una que nos es bastante más familiar, porque es a lo que nos ha acostumbrado la praxis política probablemente en estos últimos 20 años. Es lo que conocemos como el estilo o el lenguaje totalitario. El estilo totalitario tiene su inspiración o esta clasificación la hace Gonzalo Martín Vivaldi a partir de una investigación llamada El lenguaje en el Estado totalitario, publicada en el año 1962 por Hannes Meder, un politólogo, si no me equivoco, alemán, quien se refería o quien estudió cómo eran los discursos y cómo era el habla de los medios políticos y los oficiales del Tercer Reich en Alemania. Estos rasgos característicos después se han podido ver en otros acontecimientos políticos o en otras circunstancias políticas con características similares, con características totalitarias, y algunos de sus elementos más destacados los vemos en esta lámina. En primer lugar, el discurso totalitario es un discurso propio de la oralidad, propio de la oratoria, sin mayor preparación. No vemos necesariamente discursos escritos, sino vemos más bien un par de ideas que después son desarrolladas por el personaje, por el orador, en forma de arenga, en forma oral, por así decirlo. Es un estilo básicamente declamatorio, es un estilo de apelación al otro, un estilo muy apasionado, si lo queremos ver así. Es un estilo muy asociado con el triunfalismo, es un estilo muy asociado con la propaganda. A diferencia del lenguaje político tecnocrático, que está más vinculado con la lógica, el convencimiento, la argumentación, los datos duros, el lenguaje totalitario es un lenguaje propio de ideologización constante. La lógica se deja un poco al lado, se apela mucho más al sentimiento, se apela mucho más a la pasión. Sin embargo, trata de disfrazarse de un rigor científico, de una pretensión científica. El lenguaje totalitario también hace uso de consignas mágicas, hace uso de frases con las que trata también de dotar de significado, pero un significado más sentimental, más apasionado. Una de las características principales del lenguaje totalitario, y creo que por eso la podemos reconocer mucho más fácil, es su tensión agitadora. El objetivo principal del lenguaje totalitario es permanentemente mantener en tensión o mantener movilizada a la población o a la audiencia a la que se quiere dirigir. Es un estilo propio, como su nombre lo indica, de regímenes totalitarios, de gobiernos donde se pretenden imponer verdades absolutas, verdades axiomáticas, verdades indiscutibles a partir de la pasión. A lo mejor habrá quien me plantee que tanto el lenguaje tecnocrático como el lenguaje totalitario busque esa imposición de la verdad, y puede ser que sea cierto. La diferencia es que en el caso de el lenguaje tecnocrático, el lenguaje político, ese intento de buscar la verdad absoluta es a través del discurso, a través del lenguaje, a través de los datos. En el caso del totalitarismo se plantea presentar las verdades absolutas a través de la pasión, a través de el discurso apasionado. Entonces,
puede haber ahí una pequeña diferencia. Entonces estas dos son las dos principales formas de hacer discurso político tradicionalmente, según esta clasificación de Gonzalo Martín Vivaldi. Estos estilos, valga decir, no siempre o es muy raro conseguirlos de manera aislada. Generalmente los políticos tienden a usar elementos de uno o elementos de otro sin saberlo. No necesariamente saben que están usando un tipo u otro de discurso, pero hay candidatos que pueden usar estilos declamatorios y sin embargo caer en la anfibología. Hay candidatos que pueden utilizar eufemismos, que es otra característica del estilo político tecnocrático, y usarlos en medio de un discurso agitador, de una tensión agitadora. Es decir, este tipo de discursos pueden presentarse de manera más o menos similar. ¿Cuál es el ejemplo arquetípico del discurso totalitario? Bueno, en el caso venezolano lo vemos clarito. Lo vimos en un discurso que tuvo lugar hace apenas un par de días, por eso lo pongo como ejemplo. Cosas como embestida fascista, cosas como nos toca derrotarlos con la Constitución. Vemos presente en esta frase la tensión agitadora, una característica esencial de ese lenguaje. Si revisáramos el discurso del presidente hace 2 días, conseguiríamos un par más de elementos del lenguaje totalitario, que les invito a que lo busquen por su cuenta para que lo podamos discutir. Más adelante vamos a abrir un foro de discusión donde, si quieren, podemos llevar estos ejemplos y conversarlos a fin de aclarar cualquier duda. Bueno, como podemos conseguir también discursos del fallecido presidente Hugo Chávez, podemos conseguir discursos de algunos dirigentes opositores que tienen mucho este tinte. Freddy Guevara en alguna oportunidad, con aquello de a que le llamamos vamos, con esos discursos que daba en la avenida Bolívar, son discursos que tienden a esa grandilocuencia, que tienden a esa tensión agitadora. No, ese discurso de arenga es muy propio, por ejemplo, del discurso de campaña. Y aquí entro el otro tema esencial. ¿De qué depende que utilicemos un tipo de discurso o un tipo de lenguaje frente a otro? Pues depende en principio del contexto en el que estoy. Es decir, si el discurso va para una audiencia electoral, para una audiencia de quien estoy buscando el voto, voy a usar un estilo muy distinto a si es una audiencia a la que ya estoy gobernando. Quizás si es una audiencia a la que ya estoy gobernando, me conviene más hablar en función de datos concretos y utilizar un lenguaje más político o tecnocrático. Si estoy en campaña, probablemente será un discurso más hacia la tensión agitadora, hacia la abstracción. Depende también de la etnografía. Hay poblaciones que son más propensas a discursos apasionados. Si ustedes tratan de hacer un discurso muy apasionado en Dinamarca o en Alemania, quizás no conseguirán el mismo resultado que si lo tratan de hacer en algún país de Latinoamérica. Igual ocurre con el tema de los periodos históricos. También depende de la audiencia a la que le voy a hablar. Depende de la aprobación o la desaprobación que yo tenga en el electorado. Puedo optar por un discurso que llame más hacia la conciliación, etc., o un discurso que llame más hacia la tensión y hacia la agitación constante, hacia el intento de dividir en ellos versus nosotros. E indudablemente, y esto lo conecto con lo que planteaba en las primeras láminas, el tipo de discurso que utilice va a depender esencialmente de quién soy, va a depender de mi complejidad cognoscitiva como decisor. Al respecto les recomiendo un par de trabajos del israelí Zeev Maoz, que tocó el tema de los liderazgos y la toma de decisiones a partir de rasgos de personalidad. Mi discurso va a depender de qué he vivido, de cuál es mi experiencia profesional, de cuál es mi experiencia personal, digamos, como candidato o como persona que va a emitir el discurso. Entonces, a la larga, la reflexión es: no puedo desprenderme totalmente de quién soy al momento de dar un discurso. Tengo que tomarlo en cuenta al momento de pensar de qué forma voy a dar el discurso, si no se va a ver como algo artificial, como algo quizás impostado. Dichas las características de un discurso político, podemos entrar entonces ya en cuál es la estructura que va a tener cualquier discurso político. En principio, no difiere mucho de la estructura que va a tener cualquier producto comunicacional que ustedes habrán visto hasta el cansancio: introducción, desarrollo y conclusión. En el caso del discurso político, la introducción es lo que se conoce popularmente como exordio. Es probablemente uno de los elementos más importantes, ya que busca enlazar, ya esto lo decía Aristóteles, uno de los maestros de la retórica griega, lo que busca enlazar o enganchar en primera instancia con la audiencia, ¿no? Y se plantean 4 posibles
tipos de exordio, 4 posibles tipos de introducción. Primero, puede ser un exordio o una introducción por lo que llamamos por insinuación, que es una entrada de manera moderada que busca sumergir a la audiencia progresivamente en lo que yo voy a decir. Busca crear un clima de comunicación y busca situar a la audiencia en posición para recibir el discurso. Esto es típico, por ejemplo, de algunos discursos pomposos, podríamos decir así, aunque la clasificación de pomposo. Este es típico de discursos donde coloco en contexto a la población acerca de lo que voy a hablar, a la audiencia acerca de lo que voy a hablar, antes de entrar a hablar. Por contraposición a esta idea del exordio por insinuación, está lo que conocemos como exordio exabrupto. Es cuando se comienza de manera brusca un discurso. O sea, el comienzo tiene la desventaja de que de repente a la audiencia la agarra más desprevenida, pero también tiene la ventaja de que despierta a la audiencia y busca movilizar pasiones de una vez. Por otra parte, está el exordio directo, exordio sencillo, donde en el que sí se hace una introducción, pero se da por descontado, si se quiere ver así, que el auditorio conoce de lo que se está hablando. Es decir, no hace falta poner en contexto al auditorio lo que estamos conversando. Por último, tenemos uno de los exordios menos utilizados, que es lo que conocemos como el exordio pomposo. Se usa en oportunidades de gran solemnidad. Estos sí son los exordios propios de actos oficiales, quizás algún discurso de orden, cuando sean discursos de orden de inicios de periodo, por decirlo así, o cosas por el estilo, se puede optar por un exordio donde se enuncian a todas las autoridades y luego se empieza a hablar propiamente de lo que se va a conversar. La siguiente parte del discurso, después del exordio, es el cuerpo. La idea principal del cuerpo del discurso es la coherencia lógica dentro de los argumentos. Como les digo, esta no es una clase de argumentación ni de retórica, por la que me basta con señalarles que generalmente el cuerpo tiene una propuesta inicial que busca ser confirmada y a la que se le contraponen argumentos para tratar de mostrar su solidez. Lo interesante de un cuerpo de un discurso es ser capaces de alternar la narración, los relatos, la idea narrada, que vamos a ver más adelante en profundidad el tema del storytelling, con la persuasión, con los argumentos con los que busco convencer a mi público. La última parte del discurso, lo que conocemos como conclusión. En la conclusión, lo que se hace básicamente es hacer el posible llamado a la acción, si cabe algún llamado a la acción dentro de mi discurso. Se repite el leitmotiv general de mi discurso y se dan algunas ideas finales o algunas ideas de cierre. Creo que no hay mejor manera de mostrar cómo se estructura un discurso que empleando discursos o que revisando discursos de gran calidad, así que les exhorto a que revisemos las partes de este discurso de Winston Churchill como a manera de ejemplo. En el año 1940, cuando Winston Churchill lo nombran primer ministro, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, él hace este discurso ante la Cámara de los Lores, donde explica un poco su visión sobre la guerra. Entonces, aquí empieza el exordio de Winston Churchill. Debemos recordar que estamos en las fases preliminarias de una de las grandes batallas de la historia. Aquí se ve, por ejemplo, que es un exordio directo. No hay una puesta en contexto porque Churchill asume que quienes están en la Cámara saben que estamos en guerra contra Alemania y cómo se está desenvolviendo la guerra. Él solo hace un repaso sobre la guerra. Revisemos este texto en profundidad. Posteriormente, en el fragmento de cuerpo que les traigo de este discurso, les recomiendo pueden buscar este discurso en cualquier parte en internet. Aquí solamente rescaté algunos de sus elementos más famosos, por lo contundente que tiene este cuerpo. Es muy conocida, por ejemplo,
esta primera frase del cuerpo, cuando Winston Churchill: yo diría a la cámara que no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Evidentemente no era el discurso más optimista ni más políticamente correcto, pero era lo que Churchill venía a ofrecer. Por eso se muestra como un paradigma de discurso, ¿no? Entonces aquí hay unos fragmentos del cuerpo del discurso. Y para terminar, evidentemente, el llamado a la acción, el llamado a la unidad, la recapitulación de la idea inicial, es con lo que Churchill cierra su discurso. Todos los discursos tienen esta estructura: exordio, medio y conclusión. Lo que varía es la forma en la que introduzco el tema, los argumentos que coloco en la mitad y la forma como cierro. Ahora, ¿qué pasa cuando el discurso político no es suficiente? ¿Qué pasa cuando tenemos audiencias que cada vez se tragan menos el discurso político? Aquí bromeo con uno de mis personajes predilectos de caricatura, que es Mafalda, y esta caricatura que resume básicamente la razón por la que surge esta técnica que conocemos como storytelling. La idea del storytelling es enfrentar la visión tradicional del discurso político. Si ustedes recuerdan clases de teoría de la argumentación, probablemente por allá por primer semestre, probablemente les sonará esta idea también de la retórica griega, de que para llegar a la audiencia, para poderla convencer a través de un discurso, tenemos que tratar de recurrir a sus tres elementos constitutivos, que es el ethos, el pathos y el logos. El ethos entendido como el factor moral, como el intento de convencer a lo que se puede hacer. El pathos entendido como el elemento sentimental o la empatía, si lo queremos ver así. Y el logos, que era aquella parte del discurso que apelaba al discurso en sí mismo y a la argumentación lógica, a la argumentación retórica. Tradicionalmente se ha creído que las audiencias compran argumentos, que las audiencias se comen, si lo queremos ver así, los argumentos, y el paso del tiempo ha demostrado en la comunicación política que eso no necesariamente es así, que cada vez menos los públicos consumen puramente discursos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque nos encontramos a medida que pasa el tiempo con un electorado cada vez más preparado, cada vez más entrenado, que cada vez está más consciente de cómo funciona la mecánica de los políticos y cómo funciona la forma de hablar de los políticos, y cada vez esa mecánica y esa forma de hablar los convencen menos. Esto lleva a pensar evidentemente en nuevas formas de mecánicas, nuevas formas de hablar, en las que los políticos logren introducirse dentro de la agenda de las audiencias. Porque a esto se le suma otro elemento, que es la cantidad de ruido comunicacional, del que ya no tengo mucho que hablar, ustedes sabrán más de eso que yo. La cantidad de ruido comunicacional al que se someten las audiencias, la cantidad de medios que ven, la cantidad de periódicos que leen, la cantidad de páginas web que visitan. Y en medio de todo ese mare magnum es necesario que el político haga escuchar su voz. Entonces, ¿cómo lo hace? Justamente trascendiendo el mero discurso y recurriendo, disculpen, a la idea de storytelling. Así pues, ¿qué es básicamente el storytelling? El storytelling es, como su nombre lo indica, contar historias, decir historias. Un consultor político muy conocido, Christian Salmon, dice que lo interesante de contar historias es que las historias nos llevan al niño que llevamos adentro. Es decir, a todos nosotros cuando éramos pequeños nos gustaba escuchar cuentos, nos gustaba oír historias, nos gustaba saber de, en el caso de las niñas, una princesa que era rescatada por un príncipe, los príncipes se besaban, se casaban y vivían felices por siempre. En el caso de los niños, probablemente los cuentos de vaqueros, ladrones y vaqueros, o los cuentos de la Edad Media, o los cuentos de los soldados, los cuentos de los Transformers que lograban vencer al mal, derrotar al mal y el bien terminaba imponiéndose. Esa idea que tenemos casi lúdica de lo que es una historia es a lo que apela esta noción del storytelling. Es decir, apelar a aquellos factores emocionales dentro del electorado y no necesariamente a la argumentación o a lo racional puramente hablando. Entonces, la segunda característica del storytelling es justamente apelar a lo emocional, partiendo evidentemente de
palabras clave, es decir, de aquellos mensajes clave con los que queremos enganchar a nuestro lector, de lo que queremos que nuestro lector o que nuestra audiencia hable, a fin de despertar su adhesión. Otra característica que plantea Christian Salmon como parte del storytelling es que parte de premisas morales, es decir, el storytelling habla de lo que está bien o de lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es bueno frente a lo que es malo. Y una de las ventajas del storytelling, a diferencia del discurso político tradicional, es que el storytelling puede trascender toda la campaña o la labor de gobierno. Es decir, cuando hablamos de un storytelling, hablamos de un concepto que no se agota solamente en un discurso. Si bien podemos estructurar un discurso en forma de storytelling, en forma de narrar una historia, la idea es que el storytelling sea la forma de comunicar políticamente toda la gestión de gobierno o toda la campaña. Porque el storytelling básicamente lo que hace es dotar de significado al hecho político, para la audiencia. Es decir, hacer que para esa audiencia el storytelling hacer que para esa audiencia el hecho político, el hecho de que ese candidato esté ahí, o el hecho de que ese candidato haya ganado la elección o haya perdido la elección, signifique algo. La idea de nosotros como comunicadores es aprender a construir esos relatos o a construir esas historias. ¿Cómo construimos una historia en storytelling? Básicamente recurriendo a una estructura narrativa, es decir, personajes que hacen cosas y esas cosas ocurren en algún momento. El storytelling se puede basar en muchos formatos, se puede basar en muchas formas de contar las cosas. Puedo ser capaz de alternar elementos de ficción con elementos documentales, siempre y cuando haya un anclaje verosímil, es decir, sea una historia que realmente me conecte con la audiencia, sea una historia que realmente la audiencia sea capaz de identificar como propia y la audiencia sea capaz de enganchar. Y el storytelling, esto es esencial, parte de los mensajes clave que el político quiere dejar ver. Mensajes clave va a ser un tema que vamos a ver un poco más adelante, pero es básicamente esas ideas que el político quiere sembrar en la audiencia y que el político lo que tiene que hacer es tratar de empaquetarlas en una historia que la audiencia compre, con el que la audiencia se siente interesada y que la audiencia le interese. La otra ventaja del storytelling como estrategia de comunicación política es que puede ser en múltiples formatos. Yo puedo usar el storytelling en un discurso, es decir, puedo pararme en un meeting y plantear mi discurso y plantear mis ideas en formato de storytelling. Pero también puedo hacer una secuencia de fotografías y subirla a la página web de mi campaña y convertirla en storytelling o difundirla por redes sociales y hacer un storytelling así. Lo puedo adaptar a distintos formatos. Puedo construir videos en los que narre historias y que detrás de esa historia hay un concepto de discurso político. Es decir, el storytelling tiene muchísima versatilidad en ese sentido. Podríamos decir que el storytelling es una forma novedosa de hacer comunicación política, sin embargo, es bastante antiguo, es casi tan antiguo como la misma idea de contar historias que se remonta a los primeros tiempos del género humano, ¿no? Les pongo uno de los primeros ejemplos posibles que podemos recordar de storytelling. ¿Saben quién es este señor en la lámina? Me imagino, ¿no? Martin Luther King. Bueno, Martin Luther King probablemente fue uno de los primeros en hacer storytelling en campaña política o en campaña de advocacy, en este caso, en el siglo XX, cuando él plantea su discurso Tengo un sueño. Voy a rescatar aquí una frase muy corta. Él lo que hace es eso, es construir una historia. Yo tengo un sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, un gobernador, etcétera, pequeños niños negros y niñas negras se unirán las manos con niñas blancas y niños blancos. ¿Qué tengo ahí? Ahí no tengo sino una gran historia contada. Es decir, tengo unas acciones, los niños blancos y negros que unen sus manos, tengo unos personajes, los niños y las niñas, tengo un entorno, Alabama, y tengo detrás de eso un mensaje. Es decir, lo que hace Martin Luther King en ese discurso, también se lo puedo recomendar, muy probablemente lo conocerán ustedes, es el famoso discurso I Have a Dream, o Yo tengo un sueño, del año 63, a favor de los derechos civiles de las poblaciones negras en Estados Unidos. Y todo su discurso es un gran storytelling, es una gran construcción de relatos. Es decir, él no se queda en el mero hecho de por qué es bueno, por qué es malo los mismos derechos para poblaciones blancas y poblaciones negras. Él no se queda tampoco simplemente argumentando o tratando de hacer un silogismo acerca de las consecuencias de la represión de las poblaciones negras o tratando de demostrar por qué es anticonstitucional que se discrimine a los negros por sobre los blancos.
Él va un paso más allá. Él trata de construir una historia con el que las poblaciones se sientan identificadas, con el que las poblaciones logren engancharse, detrás del cual esté el significado del argumento. Si queremos ver más ejemplos, no necesitamos grandes despliegues de mensaje para hacer storytelling. Storytelling yo lo puedo hacer en una simple imagen. Uno de los más famosos fue Barack Obama, cuando con la pequeña frase 4 more years estaba construyendo una historia. No solamente no estaba apelando a lo racional, no estaba apelando a lo argumental, estaba apelando a futuro, estaba apelando a ideas, estaba apelando a una narración de algo que iba a pasar. Y lo estaba apelando con dos personajes esenciales, él y su esposa en medio de un abrazo, en medio del amor. Esta es otra de las ideas esenciales del storytelling. El storytelling, como conversábamos el semestre pasado cuando hablábamos de crónica, tiene que buscar contar historias fundamentales de la gente. Es decir, tiene que llegar a las historias universales, historias de amor, historias de poder, historias de los grandes valores del ser humano. Las historias universales son esas que perduran. Nos sirven para hacer crónica, nos sirven para contar historias en lo político, nos sirven para dar ideas políticas. Puedo hacer storytelling con una imagen, puedo hacer storytelling con un conjunto de imágenes, puedo hacer storytelling simplemente con un mensaje. Aquí tenemos dos mensajes básicos. El primero, lo usó Obama en su primera campaña, Yes We Can. Detrás de la idea de nosotros podemos existe toda una historia que contar. Y él desarrolló muchísimas piezas comunicacionales a partir de esta idea esencial, que si se ponen a ver no es propiamente un mensaje, es justamente eso, es storytelling. No estoy tratando de transmitir un argumento o de persuadir de algo, simplemente estoy contando una historia de las cosas que sí se pueden hacer. Lo mismo trató de hacer Trump con su campaña electoral, con la que ganó. La cantidad de piezas publicitarias con esta idea de Make America Great Again va mucho más allá. Ya aquí vemos otra vez el elemento moral. Lo que está diciendo Trump es: vamos a tratar de hacer de América lo que antes fue, vamos a tratar de hacer América grandiosa de nuevo. Y esta es también una idea de storytelling, no es una idea de discurso, no es una idea de argumento, no es una idea de persuasión, es contar una historia, porque a raíz de este sencillo eslogan de hacer América grande, se esconde o se pueden desarrollar miles de historias posibles. ¿Cómo hago América grande? Con la historia de los americanos que lograron salir adelante, con la historia de los americanos que sufren y la pasan mal y quieren recuperar a su país, contar la historia de los latinos que siendo residentes legales, por ejemplo, se ven afectados por la inmigración ilegal. Me estoy refiriendo a algunos de los temas esenciales de campaña de Trump, ¿no? Entonces todo eso se esconde detrás de ese storytelling que fue Make America Great Again. En síntesis, entonces, el storytelling es la posibilidad de contar una historia para dar un discurso político, dar un mensaje político a través de un relato, a través de un cuento. Mi pregunta es, hemos visto ejemplos de Estados Unidos, hemos visto 4 ejemplos de Estados Unidos. Y yo quería saber, me interesaba mucho que ustedes indaguen, ¿conocen ejemplos así en Latinoamérica? ¿Saben de casos de storytelling exitosos en algún país latinoamericano? ¿Ha habido storytelling en las campañas políticas en Venezuela? Las campañas políticas de Venezuela se centran solamente en discurso, solamente en lo argumental. Díganme qué piensan. Vamos a activar nuestro foro de discusión para conversar un poco acerca de qué piezas, bien sea publicitarias, bien sea discursivas, han servido para hacer storytelling político en Latinoamérica y concretamente en Venezuela. Espero sus aportes. Y mientras tanto, les pauto, ya para terminar, la asignación que tenemos prevista para evaluar esta materia. La asignación de esta materia es básicamente hacer un análisis de discurso, no un análisis de discurso en el sentido académico del término. La idea de análisis de discurso es toda una categoría de estudio y de análisis al que no vamos a llegar porque no es la idea de la materia. Cuando les digo análisis de discurso es utilizar las herramientas que hemos visto en esta presentación para evaluar algún discurso político. Yo aquí les pongo simplemente algunas propuestas. Puede ser el discurso de George Bush luego del 11 de septiembre, la toma de posesión de Donald Trump ahorita este año, cualquiera de los dos discursos de Rafael Caldera, el que dijo luego de los sucesos del 27 de febrero o luego de la intentona golpista del 92, el discurso de Chugo Torrealba luego de las elecciones parlamentarias,
la destitución de Carlos Andrés Pérez y el discurso que dio cuando lo destituyó la Corte Suprema de Justicia en el año 93-94, el discurso de Chávez cuando volvió el 14 de abril del año 2002, o la derrota de Pablo Iglesias también el año pasado, el candidato de Podemos que perdió las elecciones parlamentarias, su partido Podemos perdió las elecciones parlamentarias. Cualquiera de esos discursos me sirve como ejemplo. Ahí les coloco el enlace para que ustedes puedan buscarlo. O si ustedes tienen algún discurso que les interese, preferiblemente que sea moderno, contemporáneo, digamos, que no tenga más de 20 años, 25 años a lo sumo. Algún discurso moderno, contemporáneo que les interese, que sea de su particular agrado, que hayan visto en alguna otra materia y que quieran verlo, también lo pueden utilizar. Lo único que les pido en ese caso es que me indiquen el discurso y si tienen el enlace bien del texto o bien del video donde aparece, que lo incorporen al trabajo final. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan con este análisis de discurso? Nos reunimos en grupos de 4 personas. Este va a ser el único trabajo grupal en el que ustedes van a escoger las 4 personas con las que quieren trabajar. El resto de los trabajos que tienen que ver con campaña los voy a asignar yo. Lo primero que quiero que definan es cuál es el tipo de discurso predominante de acuerdo con las características que vimos, las características de Gonzalo Martín Vivaldi, si es un discurso más de corte político, de corte totalitario, y que me muestren un par de citas donde se muestren algunas de las características. Por ejemplo, es un discurso totalitario porque tiene un estilo más declamatorio, o es un discurso más político porque hace uso del tropismo, es decir, de pasar palabras de una disciplina a otra. También que nos refiramos un poco a las condiciones en las que se da ese discurso. Recuerden la lámina de qué depende cuando les hablaba del contexto, las características de quién habla, la audiencia a la que va dirigido. Quiero que me usen esa lámina de qué depende y la apliquen a su discurso. Es decir, a quién va dirigido el discurso de Carlos Andrés Pérez. O cuál es el contexto en el que se da el discurso de Chávez en el año 2002. O cuáles son las características de la persona que habla en el caso de Donald Trump cuando gana las elecciones presidenciales. Dedíquenle algunas líneas a eso. No tiene que ser muy largo, algo bastante resumido. También la otra parte del trabajo es repasar la estructura, así como analicé el caso de Winston Churchill, les expliqué el exordio y el tipo de exordio, les mostré algunos elementos clave del cuerpo del discurso y la conclusión. Traten de distinguírmela también en el trabajo. La otra parte de este trabajo es comentar si en ese discurso que tenemos hay storytelling o si es meramente un discurso que apela a lo argumental. Si hay storytelling, cuáles son los ejemplos de storytelling, cuáles son los personajes que están presentes, cuáles son las temáticas en ese storytelling de ese discurso si lo hay. Este trabajo no debería abarcar más de 8 cuartillas, entre 4 y 8 cuartillas, tampoco deberían ser menos de 4 cuartillas a fin de que puedan desarrollar algo. Recuerden, una cuartilla son 1250 caracteres, por lo que 4 cuartillas serían 5000 caracteres como mínimo y 8 cuartillas serían 10.000 caracteres como máximo, siempre con espacio. Puede ser entre 4000 y 8000 caracteres el texto. Entre 5000 y 8000 caracteres el trabajo final. Es un trabajo corto. Como les dije, originalmente estaba previsto que este trabajo fuera para la semana que viene. Sin embargo, motivado a todo el tema país, vamos a dar 15 días para la entrega del trabajo a fin de que podamos discutir algunas de las cosas del trabajo. Así que la entrega queda para el 16 de mayo. En digital lo van a cargar en Google Drive, en la carpeta que yo abra para ese efecto. De aquí a allá, sin embargo, voy a abrir el foro de discusión con algunas conversaciones, con algunas pautas, con algunas preguntas, para que interactuemos y aclaremos cualquier duda que haya sobre ese tema. Bien, muchachos, esto es todo por el momento. Vamos ahora a la parte práctica de nuestro trabajo. Y una vez más, muchísimas gracias por la paciencia y la comprensión en esta contingencia. Seguimos en contacto.